Hola, hola, ¿cómo van? Nuevamente un gusto estar en este espacio de podcast y de grabación audiovisual, más que todo audio, en donde haré algún tipo de intervención importante sobre el trabajo de Culpable Films. Eh, a veces lo haré solo con algunos temas que quedaron siempre como a la espera de comentar en su momento junto con otras personas que me dejaron esas dudas en su momento o otras dudas también que quedan desde las redes sociales de algunas personas, amigos, familiares y personas que nos han seguido desde los inicios de Culpable en el año 2004, en el 30 de enero, cuando inauguramos Culpable Films en la Casa de la Cultura de Jamundí, en un espacio muy especial, en un evento lleno de música y narración oral, cuando en sus tiempos Culpable se llamaba El Banquito Producciones y nosotros éramos cuenteros, simples cuenteros que narrábamos historias desde la oralidad. Y ahora, pues que ya para el 2006, 2005 empezamos a evolucionar un poco para convertirnos en cineastas y realizadores audiovisuales, que ahora pues eso es lo que somos creadores de películas. El Banquito Producciones éramos gestores culturales en su tiempo, jóvenes universitarios que nos gustaba hacer eso de hacer eventos culturales, no por dinero, sino por el placer de, de reunirnos con amigos y con la gente joven para lograr espacios de interacción, y eso era muy divertido, que luego ya empezamos a ver cómo eso nos generaba ingresos, pero creo que nunca, o sea, nunca fue el objetivo generar dinero desde los eventos culturales, sino que más que nada fue, el propósito fue expresarnos y hacer lo que nos gusta. Que en su tiempo era eso, en su tiempo podíamos contar cuentos y reunirnos con la gente una vez por semana, a veces cada 15 días, a veces una vez por mes, cuando teníamos el espacio en la Casa de la Cultura en Jamundí, que era como nuestra zona. De la misma forma nosotros, yo personalmente trabajaba mucho en Cali, donde era un espacio que tenía la oportunidad de presentarme en varios lugares, entre ellos la Universidad del Valle, y luego me hice muy amigo de las personas que contaban cuentos en la colina de San Antonio, en Cuento Luna, y ahí pude de pronto darme a conocer un poco más. Y luego después trascendió mi trabajo a, a Palmira. Por cosas del azar llegué allá y me di a conocer mucho hasta que, bueno, ya hubo conflictos del tema económico, pues, de dinero, porque había un cuentero en Palmira pues, que era muy malo, y la gente estaba mamada de escucharlo solo a él como el único cuentero de Palmira. Y yo tuve la oportunidad de presentarme en un bar, y de ese bar pues mucha gente me conoció. Luego fui a un centro comercial, allá hice varias presentaciones, luego llegué a ir a cumpleaños, a colegios y así, a fiestas de cumpleaños. La gente que me escuchaba pues me contrataba para su fiesta, que les echara una hora de cuentos. Y, y entonces este señor que se dedicaba a la cuentería pues se enojó, digamos que me dio a entender que yo le estaba azotando su plaza, que Palmira Valle era su plaza. Entonces, pues yo llegué como a un punto en mi vida donde dije, o me peleo con la gente y, y conquisto zonas donde yo seré el cuentero dominante, o me dedico realmente a lo que yo quiero hacer. Y en su tiempo yo quería hacer películas, yo ya estaba iniciando mi proceso como realizador de cortometrajes. En el 2005 hice mi primer cortometraje serio, porque antes lo que hice fue intentos de cortos que fracasaron algunos, otros los logré sacar, pero sin mucho éxito, porque digamos que era muy empírico y no tenía técnicas para sacar cortos, tampoco tenía los recursos para editar y todo eso. Pero digamos que en el 2005 me tomé en serio el papel de hacer un cortometraje y me hice un corto que se llamó La Entrega,
Y así en el 2006 hice uno que se llamó En las mismas, que fue un corto que lo mostré en su tiempo y luego caí en cuenta que no era un corto que había sido bueno, entonces lo saqué, lo oculté, lo guardé, lo borré de espacios públicos y lo tengo como para mí, como un producto fallido en su momento, algo muy caótico desde su realización. Y ya en el 2006 me puse más serio, aprendí un poco a tomar en cuenta las críticas que recibí de parte de mis profesores en la Universidad del Valle con el cortometraje En las mismas, el que dije que fue un corto fallido. En su tiempo no lo pensaba, en su tiempo era mi cortometraje, pero ya con los años de tanto observar y de tanto aprender de ese producto, pues caí en cuenta que era un corto que no valía la pena seguir mostrando. Eh, ese corto, de ese corto aprendí mucho, que lo apliqué en un corto que se llamó La Vuelta, que hice en el segundo semestre del 2006 junto con mis grandes amigos. Es un cortometraje que está en el canal de YouTube de Culpable Films y es un corto pues que para su tiempo llamó mucho la atención, se vio en muchos espacios como cineclubes, fue un cortometraje que llegó a festivales de cine independiente estudiantil en Buenos Aires por allá en el 2006, 2000, no, en el 2007, 2008 y y bueno, es un corto que me abrió muchas puertas y me generó la posibilidad de, eh, al, a finales del 2006, empezar a rodar un mediometraje que en su tiempo superaba la hora y, y era una peli llamada En caso de emergencia que la hice en Jamundí Valle junto con mis grandes amigos de la época. Y bueno, desde ahí, cuando En caso de emergencia generó como todo pues como todo un hype entre la juventud de Jamundí, entre la gente grande también, logramos dos presentaciones, que no, creo que se cobró 1.500 pesos la entrada. No recuerdo cuánto recaudamos en taquilla, lo que recuerdo fue que en la primera función, que fue un sábado, si no sí fue un sábado, y la segunda función fue perdón, fue un domingo. La segunda función, lo que recuerdo es que al final de la primera función eh, me fui con todo el elenco y compramos una garrafa de aguardiente y nos la tomamos. Y luego anduvimos volteando por Jamundí toda la noche hasta el amanecer. Y disfrutamos mucho, realmente era un grupo que disfrutaba mucho ese tipo de actividades. Eh, Después de eso, pues no recuerdo qué pasó después creo que después de la segunda función, pues salimos por ahí a tratar de buscar algo de comer y no pasó nada grande. Pero digamos que no se recaudó mucho dinero, pero logramos que muchas personas tuvieran como el deseo de verse esa peli. Y a los pocos días empezamos a distribuirla en DVD en Jamundí. En esa época no había más, no había otra forma de mostrar las películas más que DVD. Estaba la cultura del DVD en auge. La gente coleccionaba DVDs y uno podía cobrar 5.000, 10.000 pesos por un DVD y más de una peli como esta. Para ese momento yo tenía presupuestado presentar esa película e irme para Argentina a estudiar dirección de cine, ya tomarme en serio mi papel como cineasta. Y, y mi amigo Andrés Felipe Barón, que es uno de los que actúa en esa película y fue productor de la misma, él hizo una inversión en DVDs en blanco y con, ¿cómo se llama? Con las cajitas y imprimió también como el póster y todo como el paquete del DVD y él sí, digamos, habrá vendido unas 100 copias entre la gente del lugar donde él trabajaba y gente del municipio. Con el tiempo me di cuenta que esa película la vendían pirata en el centro de Cali y en el centro de Jamundí. A tal punto que en el año 2009, cuando yo regresé después de estudiar dirección de cine en Buenos Aires, yo ya regresé con la idea de hacer más películas y todo el tema. Yo no tenía la película y tuve que ir a
Jamundí a buscarla en una venta de películas piratas y ahí la logré conseguir en DVD. Pues, la recuperé porque el que la tenía era Juan Diego Cardona, que era quien tenía como todo el material digital de las películas de Culpable. Entonces para ese tiempo hacer cine en Jamundí era una locura, era algo muy, pues era algo que nadie más hacía. Digamos que nosotros no hacíamos como tal cine, hacíamos video, eh, digamos, ni siquiera cine digital, eso era video con cámaras de video. Ya después, por allá en el 2008, con una cámara Sony Z1 que tenía Juan Diego, logramos empezar a grabar cortometrajes y películas en HDB. Y de ahí en adelante empezamos a producir ya como en Full HD y a simular lo que es el cine, pero realmente siempre lo que nosotros fuimos realizadores audiovisuales, creadores en video, de narradores de historias. Uno dice que uno es cineasta o que uno hace cine es porque uno utiliza el lenguaje cinematográfico para narrar, porque uno quiere emular el cine, pero realmente nosotros hacemos parte de una era digital y, y nos hemos apropiado de ella para narrar nuestras historias desde el 2004, como digo. Yo regresé en el 2009 a Jamundí, por allá en el 2010 tuve el intento de hacer otra peli que se llamaba El Tesoro de Jimena. Fue una película que falló desde su producción, fue uno de tantos proyectos fallidos. Eh, Luego en el 2013 intenté recuperarla, o sea, intenté retomar ese proyecto, acomodar el guión para que lo que se grabó en el 2010 sirviera en el 2013 con algo nuevo, pero íbamos con toda, empezamos logrando un gran hype entre el público. Inicié un proceso de realización de campañas de marketing desde las redes sociales. En ese tiempo era fuerte con Facebook y YouTube, pero lamentablemente en mitad del rodaje hubo conflictos sobre todo económicos de mi parte. Yo estaba, digámoslo, en ese tiempo yo estaba quebrado y aún así con lo que tenía, o sea, casi nada, amigos, mi casa, tenía un carro, tenía pocos recursos, mis equipos, me lancé a hacer esa película, a continuarla porque veía que podíamos lograr un producto que se comercializara en el municipio y, ¿por qué no, en el Valle del Cauca? Pero durante el rodaje me salió un trabajo con la alcaldía de Jamundí que no tenía nada que ver con la película. Yo, digamos que años atrás había trabajado con la persona que fue alcalde en ese entonces y él no había podido tener la oportunidad de darme trabajo. Y en ese tiempo yo, mientras surgía esa oportunidad, yo empecé a hacer esta peli cuando estaba bien en peliculado. eh, Me surgió la posibilidad de trabajar y yo tenía en ese momento que aceptar ese empleo. Es una cagada. Eso generó que varias personas del proyecto se enojaran conmigo, se desilusionaran. Eso ha sucedido muchas veces en los proyectos que no logran su feliz término, cosa que es muy dura y dolorosa, pero pues cuando pasa, pues a mí no me ha tocado nada más que asumirlo y seguir adelante, y cuando luego se presenta la oportunidad de crear otro proyecto, pues rogarle a Dios de que pueda ser posible su finalización y su exhibición para poder disfrutar todos. Ya para el 2014 logramos realizar Rogelio Movie o Rogelio la película. Esa peli sí, digamos que tuvo un proceso importante. Ahora más adelante voy a contar un poco sobre ese proceso. Eh, pero antes, digamos que Rogelio logró, digamos, como empatar eso que se hizo en el 2007 con En caso de emergencia, como toda esa búsqueda cinematográfica municipal o de pueblo que iniciamos en su momento, y digamos que se logró empatar con otra
con otra era, no sé, otra era donde, donde lo digital tenía mucho más peso en la sociedad y fue amalgamar los elementos que teníamos a nuestro alrededor desde el marketing para poder lograr un, digámoslo así, un éxito, entre comillas, éxito de taquilla en una sola presentación, como una película que se presentó en la Casa de la Cultura en el año 2014, exactamente el 20 de noviembre. Bueno, con ese proyecto de Rogelio, yo digamos que ahí paré mi realización de películas y cortometrajes. Yo estaba obsesionado con que quería hacer un largometraje porque creo que me había quedado faltando un poquito con En caso de emergencia. Por allá en el 2008 intenté hacer un largometraje en Buenos Aires, Argentina, que fue Los dientes del tenedor, una peli que la tengo ahí guardada y nunca la he sacado por razones de, no sé, unas razones ahí desconocidas que hasta yo desconozco, que en otro espacio como este seguramente hablaremos de eso. Eh, pero con En caso de emergencia me quedó faltando desarrollar un poco la idea de hacer largometrajes. Entonces con El Tesoro de Jimena yo quería lograrlos, no se logró lamentablemente, y ya con Rogelio digamos que me pude como sacar una espina. Eh, Después de eso, por allá en el 2015, 2016, yo me empecé a convertir en un seriéfilo, o sea, una persona que consume series. Entonces me volví pues ahí fan de series como, no sé, Juego de Tronos, Breaking Bad, Mr. Robot, me vi House of Cards, no sé, Stranger Things, entre otras muchas más. Creo que mi favorita de todos los tiempos es y será The Leftovers, una serie de HBO. Y ahí en adelante han venido otras como, no sé, Better Call Saul, Dark, y por ahí alguna otra que se me escape. Fargo, la serie Fargo es espectacular. Bueno, esas son como siempre mis recomendadas. No he vuelto a consumir series en los últimos años, ya como por estar más enfocado nuevamente a mi trabajo, pero de pronto estos meses de final de año y principio del 2022 trataré de verme unas cuantas que tengo ahí en espera. Pero entonces en ese tiempo me convertí muy adicto a las series y se me metió en la cabeza que quería hacer una serie y, y empecé una búsqueda de escribir series. Digamos que tengo los guiones de varias, las tengo ahí guardadas porque lamentablemente pues se necesita mucho dinero, se necesita más dinero para hacer una serie, más tiempo de trabajo para hacer una serie que para hacer un largo. Entonces no he podido todavía. En el 2017 tuve un proceso en la Casa de la Cultura, un proceso que lamentablemente no pues se quedó también como en el desarrollo de proyecto en la Casa de la Cultura con unas personas de Jamundí, unos jóvenes y algunas otras personas mayores. Hicimos un proceso de creación, pero, pero ocurrió un fenómeno extraño y es algo que a mí me suele, digamos, no sé, como molestar de la gente, sobre todo en los municipios, en espacios donde no hay muchos recursos para la realización audiovisual, donde llegan, no sé, como expertos, deidades superiores intelectualmente hablando en el tema cinematográfico, en el tema audiovisual, llegan a los municipios con sus títulos de licenciados en artes o comunicadores sociales, yo qué sé, publicistas, cineastas, no sé, no sé exactamente qué son, pero llegan, digamos, a municipios como Jamundí vendiendo la idea de que tú puedes coger tu celular y hacer un video y ya ahí estás haciendo cine. Tú puedes documentar a tu comunidad y con tu celular te enseñamos a usar tu celular y tu celular tiene una cámara y tú puedes ser fotógrafo sin necesidad de equipos importantes y costosos. Tú puedes ser un cineasta sin necesidad de actores. O sea, de entrada
es una falta de respeto a los actores, como decir, tú no necesitas actores para hacer cine. Entonces les dicen, haz documental, documenta las cosas que pasan en tu comunidad, y a la gente les dan talleres, estas personas cobran un dinero por proyectos de docencia, yo qué sé, eh, en el gobierno y en otros espacios, y no tengo problema con que la gente se gane su plata, que la gente trabaje, no tengo problema con eso. Mi problema es que a la gente le digan, tú simplemente coge tu celular y sal a grabar con tus amigos en la calle, en tu casa, en tu espacio, en tu pueblo, en tu vereda, y te vuelves cineasta, ¿no? Y, y yo no tengo nada en contra de ese acto, ¿no? Antes me gusta mucho ver eso, me gusta mucho ver documental, pero, pero hay un tema, y es que estas personas, estas deidades superiores a todos los que vivimos o venimos de pueblos como Jamundí, estas personas dan por sentado que es fácil, y le enseñan a la gente que es fácil hacer una peli. Y la gente, pues, hace sus pelis, hace sus videos, hace sus cosas, y, 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 y a mí me parece que ahí hay un error, porque no están llamando las cosas por su nombre, no le están enseñando a la gente qué es hacer cine, qué es hacer un TikTok, qué es hacer un video para Instagram, qué es hacer un video en formato vertical, qué es hacer un video para YouTube. O sea, si tú te haces un video tutorial para YouTube, pues eres un youtuber. Eres una persona que le aporta un contenido a la sociedad, a los internautas, a lo digital, pero no me digan que estás haciendo cine. Si mi peli, por ejemplo, Rogelio, no fue aceptada en ningún festival, y en el 2017 yo la subí a YouTube, pues yo no digo que mi peli sea que yo sea un youtuber. Digamos que la peli se hizo para que fuera una película, se estrenó en una pantalla gigante, en la Casa de la Cultura, ante un público, pero no fue hecha para subirse a TikTok ni a Instagram. Entonces, cuando estas personas invitan a que la gente de la noche a la mañana saque su teléfono y grabe un video y ya haga llamar cineasta, pues están eliminando procesos hermosos como la escritura de un guión, como el desarrollo de un proyecto, como la preproducción, como un rodaje, una postproducción, etapas que pueden durar años. Escribir un buen guión puede durar muchos años, reescribirlo puede durar muchísimos años, y cuando le dicen a la gente salga y grabe y ya usted se hace su videito y ese videito es cine, eso es cine, a mí me parece una falta de respeto al cine real, al cine, a la gente que lucha y que se sienta y se enfrenta a una hoja en blanco y escribe su guión, para que venga una persona y diga, no, esto no es, esto no es. Entonces, por ese lado a mí siempre he discutido eso y no he estado de acuerdo con eso. Luego estas mismas personas son las que critican a todos los jóvenes que andan pegados a su celular, y dicen que es que no, es que está chateando, es que está metido en Instagram. No, el pelado seguramente puede estar editando su película hecha con el celular, y, y la gente lo critica porque la generación de hoy en día es gente que graba y que está todo el tiempo pegada a su celular y no se despega. Entonces, eh, ahí entra un conflicto que he tenido los últimos años con la realización audiovisual, que la gente quiere vender que hacer cine es coger una cámara y salir a grabar. Y ese fue mi conflicto en el año 2017, porque yo quería hacer una serie en Jamundí. Armé un grupo de personas para enseñarles a hacer o sea, la idea era que hacemos un corto, no, yo quería hacer una serie, pero vamos a meterle con toda, les dije. Y entonces lo que hicimos fue empezar a escribir un guión, empezar a escribir un guión de 10 capítulos, de 20 30 minutos cada capítulo. Pero pues la idea era traer muchas ideas, mezclarlas, adaptarlas, que no hayan cabos sueltos, y enseñarle a las personas a crear un guión. Luego enseñarles a preproducir. Y la preproducción de una serie
ser una locura. Debe ser una locura y lo estaba haciendo para ese proyecto. Pero entonces yo lo que empecé a notar fue que a las reuniones del trabajo la gente dejaba de venir. Ya la gente no iba. Iban los mismos cuatro o cinco que estaban enfocados, pero el grupo, que eran unos 12, la gente empezaba a faltar. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era coger la cámara y salir a grabar. Ellos lo que querían era rodar y rodar. Y entonces en ese momento yo dije, pues vamos a hacer un ensayo, o sea, vamos a rodar unas escenas que en el guión ya están, digamos, definidas y que puede ser fácil para que ellos se motiven. Y digamos que hicimos un ejercicio que fue muy interesante, pero que fue, digamos, y respetar el proceso que yo estaba queriendo llevar. Y fue simplemente por el afán que a las personas les han vendido de que hacer cine es salir con una cámara a rodar. Eso me parece la etapa más interesante, más divertida, más caótica, más, no sé, más de más locura que hay, pero, pero esa etapa no puede existir si no hay una buena preproducción o si no hay un excelente guión. Y, y luego existe una etapa de arrancarse los pelos, que es la edición y postproducción, una etapa que genera lágrimas, pero pues que de alguna manera es la que le da el alma a una producción. Entonces, en ese fracaso que tuve, eh, puedo decir que aprendí y encontré un mundo de personas y nuevas generaciones obsesionada con hacer películas, pero que piensan que todo es fácil porque muchas personas les han vendido esa idea. Son personas que esta juventud o las personas que no conocen porque han comprado esa idea que estas personas les han vendido, son personas que piensan que se hacen una peli con un celular y la pueden vender a Netflix, o que escribiéndole un email a Netflix, Netflix se las va a poner en su parrilla. Y no es así, porque, porque hay que, porque, o sea, por más que no quieran, hay que tener equipos dignos para hacer una muy buena producción, hay que invertir. Y el cine, la televisión, buena televisión, cuesta plata. Y ese dinero no se va a gastar mal. Ese dinero, si hay una inversión para hacer una buena película, pues hay que hacer un buen proceso. Y estas generaciones nuevas están, son, son comunidades que no creen en los procesos, que no aceptan los procesos y cuando no logran las cosas de la noche a la mañana, pues simplemente se frustran. Y, y creo que hay personas que no son conscientes que están sembrando más para que haya nuevas generaciones con ese pensamiento. Sin contar con que cuando promovemos que la gente sienta que tiene un arma con su celular y que puede grabarlo, que todo lo puede grabar, a mí me parece contraproducente vender eso y decir, oye, tú puedes usar esa herramienta que tienes en el bolsillo. Sí, pero está bien que le enseñen a la gente a tomar foticos de retrato con el celular. Para eso, pues la misma aplicación te ofrece esa cosa, pues, de hacer fotos bonitas. Existen aplicaciones que te retoca la foto y no necesitas Photoshop. Eh, o sea, todo está al alcance de las manos si tienes un celular, pero lo que estas personas no enseñan es la ética que hay que tener con los celulares, la ética que hay que tener con una cámara de video. ¿Qué vas a grabar? ¿A qué le vas a tomar fotos? Nosotros vemos videos en internet donde la gente se pelea, se dan a golpes y nadie va a separarlos, simplemente todo el mundo es grabándolos con los celulares y luego criticamos que la gente no resuelve conflictos. En Jamundí el alcalde fue a la zona rural, tuvo un altercado con una señora, no voy a discutir quién tenía la razón, no es mi problema, pero esa discusión la pudo tener tranquilamente con esa señora, con cualquier persona. Como todos los seres humanos tenemos discusiones, pero
en su caso, él tuvo no sé, su pequeña discusión con una señora y la comunidad, en vez de ir y decir, oiga, no se peleen, venga señora, ya, no le pare bolas, hablemos bien, muchachos, no nos enojemos, hablemos, démonos, desen la mano, no sé, alguien que pudiera mediar una situación, esa persona estaba más pendiente de agarrar su celular y grabar para después compartir ese video en grupos y en redes sociales que pudieron afectar, seguramente ya no, pero en su momento pudieron afectar la imagen del funcionario, ¿no? Del alcalde. Y eso, yo no estoy ni a favor de ninguno ni a favor del otro, estoy en contra de, de que las personas sientan ese amarillismo de filmar, de grabarlo todo con su celular, en vez de tomar acción en la sociedad y de decir, oiga, no sé, si ven niñas mechoneándose a la salida de un colegio, prefieren grabarlas y reírse después o hacer viral un video, en vez de ayudarle a las personas a solucionar sus conflictos. A veces es más divertido encontrar un conflicto para grabar que para solucionar. Y creo que las personas que están incentivando a que la gente en las comunidades utilice sus celulares para grabar y para hacer cine supuestamente, eh, no les están enseñando lo más básico que es el inicio de esa idea y es cuál es tu ética para realizar películas con celular, qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú vas a documentar y cuál es el objetivo de eso, el objetivo con tu comunidad, con tus amigos, con tu gente. Entonces, yo realmente siento que en Jamundí o en municipios como el mismo no puede haber un cine jamundeño, no se puede hablar de eso, sino, primero, si no hay un cine, porque de entrada en Jamundí no hay cine. Entonces no podemos hablar de un cine jamundeño. Que hay personas que hemos hecho pelis, yo no hice películas en su momento o narraciones audiovisuales en video en su momento para decir, oh, soy un cineasta jamundeño. No me interesaba ser un cineasta jamundeño, me interesaba ser un narrador de historias, me interesaba ser un creador y lo que tenía al alcance de mis manos era mi cámara, mis amigos, mi casa, mis calles y el municipio en donde yo vivía. Y por eso en su momento hice unas pelis que hoy se pueden decir que sí, son películas jamundeñas que quedan en la historia y de pronto uno puede ser de los pioneros del cine jamundeño, pero mi intención nunca fue ser un cineasta jamundeño, mi intención fue ser cineasta. Y a donde he logrado llegar, a ser amigos, a ser comunidad y lograr exponer mis ideas, pues he logrado hacer cortometrajes, películas y videos para clientes o para amigos o para mí mismo. Entonces, Culpable Films es, digamos, parte de eso. No somos de ningún lado, somos del mundo y hemos querido ser sinceros con nuestro proyecto y narrar historias honestas. No para ningún alcalde, no para ningún público en especial, para nuestros amigos. Por eso, digamos, algunas de nuestras pelis no son bien vistas ni bien recibidas porque de pronto ya no hacen parte de un imaginario local o de un contexto políticamente correcto, porque los tiempos han cambiado. Entonces películas como La Vuelta, como En Caso de Emergencia, suelen chocar en estos tiempos. Y, y bueno, Rogelio, digamos, es como una de las pelis más lights. Digamos que ahora, este año, rodamos un cortometraje aquí en Bogotá que se llama Aporía, que es como la versión, es otra versión más dramática de Rogelio. Es un cortometraje que hice con Diana Paola Reyes, que es mi pareja, y con ella logré, digamos, una gran conexión para que ella me ayudara a producir y protagonizar ella ese cortometraje que en estos momentos pues está en busca de unos espacios interesantes en festivales de Colombia y del mundo. Rogelio como película inició, inició desde un proceso muy extraño porque
porque realmente yo nunca quise hacer una película llamada Rogelio. Yo tenía un proyecto en mi cabeza. Para ese proyecto yo le pedí a mi amigo Felipe Barón que me ayudara a conseguir una casa para alquilar. Él trabajaba en una inmobiliaria y yo le dije, ayúdame a conseguir una casa que quedara cerca de donde yo vivía y en donde yo, digamos, pudiera tener un set o un estudio para realizar un proyecto, ya que conseguir locaciones resulta complejo y que las personas te presten sus espacios es difícil. Entonces yo necesitaba un espacio como ese y le dije a Felipe que me ayudara. Él mejor no podía hacer, era una casa grandísima que tenía como, no sé, como 5 habitaciones, 3 baños, tenía 2 salas, tenía una cocina gigante, tenía 2 garajes, tenía, sí, 2 patios. O sea, era impresionantemente grande la casa. Me la alquilaron por 300.000 pesos el mes. O sea, él, digamos, intercedió para que la dueña de la casa y su jefe en la inmobiliaria pues la pusiera muy barata. Sucedía que la casa era una casa que estaba muy mal proporcionada como para una familia vivir ahí. Entonces nadie la alquilaba. Entonces era como un gallo que tenían y dijeron, bueno, pues preferible ganarle 300.000 pesos a que la casa siga ahí sin ser alquilada. Eh, digamos que con los servicios yo invertí ahí unos 400.000 pesos mensuales durante 6 meses. Hicimos un contrato muy corto. Entonces yo me puse como un límite de tiempo donde decía, tengo este semestre para sacar una película. Yo quería hacer un largo. Tenía unas ideas, tenía digamos una escaleta de un proyecto que algún día sacaré si Dios me lo permite. Pero entonces yo dije, bueno, primero voy a escribir el guión, voy a preproducir y tengo estos 6 meses para hacer todo eso y rodarlo. Pero en ese transcurso de tiempo, al iniciar esos 6 meses, creo que el primer mes fue como acomodar el espacio, como no sé, como acondicionarlo para que fuera un estudio, pintar las paredes, ponerlo bien chévere. En ese momento llegaban personas a proponerme proyectos para hacer en esa casa, como que hacer una escuela de cine y actuación, otro que hacer un proyecto con youtubers, un montón de huevonadas que no iban a llevarme a ningún lado, pues no me iban a ayudar a desarrollar mi proyecto cinematográfico. De pronto yo trataba como de encontrar algún proyecto rentable que me pudiera permitir generar ingresos con el estudio y, y así de pronto yo pudiera renovar el contrato de esa casa y poder seguir manteniéndolo y poder pagar durante más tiempo ese espacio y así hacer en algún momento esa película u otra. Pero cuando yo vi que esos proyectos no tenían ni pies ni cabeza, pues yo fui como decantando tras de eso. Como para el segundo mes llegó, pues sucedió el Mundial de Brasil 2014. En ese momento, pues James Rodríguez la descosió toda en ese mundial. Colombia históricamente pasó a octavos de final, luego pasó a cuartos, y entonces como que todo ese mes fue pura diversión, fue pura borrachera, fue puros partidos de fútbol. Cada que se acababa un partido de fútbol, todos mis amigos iban al estudio no a hacer películas, sino que iban a rematar y a celebrar. Y entonces digamos que los primeros 3 meses de esa peli, de- los primeros 3 meses de ese proyecto de estudio, eh, pues no pasó nada. Yo estaba sintiendo que estaba perdiendo el tiempo, que estaba perdiendo mi plata. Yo estaba, digamos, sintiendo que me estaba frustrando con la idea de lograr algo y no estaba haciendo nada especial, nada cinematográfico, pues, o sea, digamos que nada estaba avanzando. Por ahí tuve la oportunidad en ese espacio de hacerle un videoclip a, a mi amigo Miguelo, un excelente rapero de una canción que se llama Cómico y Malvado. Hicimos ahí en ese espacio ese videoclip que me gustó mucho. Aprovechamos ese momento
y él actualmente, él actualmente vive en Chile y bueno, aproveché que para esos días había llegado a Jamundí a visitar a su familia y pudimos hacer ese videoclip. Pero en últimas no había mucho que hacer, o sea, estaba como limitado hasta que una tarde me encontré a Mou Loaiza y a Julián Grisales y ellos me dijeron, oye Juan, tenemos un grupo de teatro y quisiera que de pronto tú nos dieras una clase de actuación para cine. Eh, pues yo para mis adentros dije, yo no sé, yo qué les voy a decir. Yo más bien voy a ver si con este grupo de teatro puedo lograr algo, puedo lograr inventarme algo. Entonces, en ese momento eh, fui a la clase de teatro con ellos y lo que hice fue conversar con las personas, preguntarles qué tipo de cine les gusta, qué ven, como para ver si podemos lograr algo que a ellos les pudiera motivar, porque es que lo que pasa con el cine, cuando tú no tienes un presupuesto para pagarle a las personas, pues lo importante es crear un proyecto, como una peli, algo que las personas se sientan motivadas a realizar. O sea, como una historia, una temática, un personaje, algo que a ellos los llene y que ellos se apropien de ese sueño que es de uno. Entonces, en mi caso, yo quería hacer mi peli, pero yo podría acomodar que ese proyecto motivara a estos actores para que ellos sintieran ese proyecto como parte de ellos, como que algo de ellos está ahí, más allá de una actuación o un servicio que un actor me va a prestar a mí, que es ponerle su cuerpo, prestar su cuerpo a un personaje. De la misma forma con productores, con fotógrafos y personas que hagan parte de un equipo técnico, mi intención es lograr que estas personas se enamoren del proyecto y trabajen, digámoslo así, gratis, sobre todo en lugares donde uno no tiene un presupuesto, donde yo no, donde la alcaldía, donde nadie me va a dar plata para hacer una película, porque lo que pasa en Jamundí es que, y en pueblos como estos, es que un cineasta no es indispensable, una película no es imprescindible. El cine en Jamundí y en pueblos como Jamundí no es necesario. Hay otras necesidades como, no sé, la educación, como cultura de verdad. Ah, el cine es cultura, sí, pero no hay presupuesto para ello y yo no puedo pretender que la alcaldía se saque 100 millones de pesos para que yo me haga una peli en Jamundí. Eh, Posiblemente en su momento sucedan cosas así. Pues posiblemente a partir de ahora nuevos proyectos existan, nuevos gobernantes generen esos espacios, pero yo creo que en Jamundí hay mucha hambre, hay gente sin techo, hay gente que sufre, hay abuso, hay muchos temas delicados que primero hay que solucionar y luego sí, digamos, estar pensando en hacer pelis o en lograr dineros para pelis. El dinero hay que buscárselo afuera. Y, y esas películas que se hagan en Jamundí o en pueblos como estos, primero deben voltear por todos los festivales habidos y por haber, para ahí sí de pronto tener el chance de llegar a presentarse en el municipio que los vio rodarse. Pero, como yo digo, en su momento nadie iba a invertir en una película. Entonces yo lo que podía hacer era como enamorar a las personas para que me ayudaran a hacerla. Entonces digamos que yo fui a ese grupo de teatro a ver qué onda con ellos. Y bueno, sí, tuvimos una conversación, pero digamos que yo les dije, oiga, ¿qué les parece si tenemos una nueva reunión donde cada uno llega con un personaje creado? Cada uno llega con un personaje creado. Entonces yo lo que quería hacer era que cada uno me llegara con un personaje y si veo unos personajes interesantes, pues lo que podía hacer yo era unirlos, mezclarlos y generar una historia.
de ahí iría a salir una peli, porque yo tenía el afán de hacerme una peli. Me quedaban 3 meses en ese espacio y necesitaba sí o sí hacer una película. Entonces en la siguiente reunión el resto del grupo dejó claro que no les interesaba hacer parte de ninguna película. No sé si porque era conmigo o porque lo que les gusta es el teatro y no les interesa nada con cine y esos temas. Y los únicos dos que se interesaron fueron Mo Loaiza, Carlos Humberto Loaiza, pues que es un nombre real, y Julián Grisales, que es quien, digamos, creó el personaje. Me llevó con un personaje que tenía la capacidad de ver el futuro. Entonces, con ese detalle yo creé Rogelio. Yo inventé ese personaje, yo le di el nombre de Rogelio Quiñones. ¿Por qué? Porque es que Rogelio Quiñones era un, por digámoslo así, un alter ego que yo tenía en las redes sociales. O sea, yo tenía un perfil falso que se llamaba Rogelio Quiñones. Ahí yo tenía unas fotos ahí todas X y, y yo con Rogelio participaba en grupos, participaba en temas cinematográficos y yo, digamos, agregaba personas relacionadas con el cine, relacionadas con industria privada para lograr contactos, pero yo no lo hacía desde mi perfil porque sentía que de pronto ya era abarcar muchos temas desde mi punto de vista, desde mi nombre. Entonces, a ver, por ejemplo, hubo cortometrajes donde yo hice el maquillaje, o sea, yo hice la sangre, yo hice las heridas, yo hice todos esos temas porque no tenía quien hiciera eso. Y, pero entonces ya digamos decir, ok, soy el director, cámara, editor, productor y tantas y guionista y tantas cosas, pues, y tras de eso soy el maquillador, pues como que siento que uno perdía seriedad entonces ante el público, ante las personas. Entonces yo me inventé a Rogelio Quiñones, entonces yo firmaba ese crédito, que era un crédito importante porque era algo muy visible en la peli. Digamos, hay pelis donde yo hice la dirección de arte, donde yo hice no sé, la postproducción de audio y digamos que yo ese crédito se lo daba a Rogelio Quiñones y a otros personajillos que inventé. Pero digamos que Rogelio fue alguien que yo le di vida y muchas personas pensaban que era alguien que hacía parte de Culpable Films. Y nosotros decíamos que era un amigo de nosotros, pero nadie lo conocía. Entonces, mucha gente me decía, ve, ¿quién es Rogelio? Y yo, no, es un amigo que trabaja con nosotros, que nos ayuda a hacer las pelis, pero era como para mantener el equipo más grande cuando en realidad el equipo éramos Juan Diego Cardona y yo. En su tiempo nos acompañó en Buenos Aires Juan Pablo Forero y otro grupo de amigos, pero digamos que culpable en su tiempo éramos solo Juan Diego y yo. Entonces, pues tener como otra persona, pues era como también, le daba como más valor al grupo. Entonces yo siempre sentía como una culpa de inventarme algo ahí, como una mentira ante la gente. Y entonces yo dije, bueno, con esta peli voy a expresar temas personales, pero también voy a acabar y a darle una cara y una historia a ese personaje que he venido ocultando durante tanto tiempo, que era Rogelio. Entonces, digamos que saqué a Rogelio Quiñones de las redes sociales y lo volví ese personaje que interpretó de manera maravillosa Julián Grisales, un amigo a quien respeto y para mí es uno de los mejores talentos de la actuación del municipio jamundeño. Con la peli, pues nada, yo aproveché que el perfil que Rogelio Quiñones tenía en Facebook tenía mucha gente y lo junté, lo mezclé con una fanpage que creamos especialmente para hacer esa peli y desde ahí logramos una campaña de marketing interesante creando contenidos bacanos, pósters detrás de cámaras y logrando un hype durante todo el rodaje, eh, corriendo el riesgo que durante el proceso se cayera la peli. Y de esa manera logramos llamar mucho la atención. Yo estuve en ese tiempo haciendo como estampados en esa casa. Yo me estampaba camisetas para mí y regalaba.
porque yo estaba como aprendiendo a estampar. Entonces también con Rogelio pues estampábamos la camiseta de Rogelio, de Rogelio la película. Entonces a todo el mundo le dábamos su camiseta, o yo le decía a las personas, llega acá con una camiseta y te la estampamos. Y a la gente importante pues les llevábamos su camisetica estampada. Entonces fue muy chévere porque muchas personas llevando su camiseta le hacían publicidad a la película, con un lugar que se llama, una agencia de publicidad que se llama Impronta. Ellos, que es de un amigo, él me, me colaboró, imprimiéndome un montón de pósters grandísimos así en tamaño pendón. Entonces también personas que vivían en un balcón me prestaban su espacio para colgar ahí los afiches grandísimos de la peli. Hicimos una campaña muy chévere, invertimos ahí en redes sociales, logrando que las personas vieran el contenido. Y así generamos que mucha gente quisiera verla. Logramos solamente obtener un espacio en la Casa de la Cultura de Jamundí el 20 de noviembre del 2014, que fue presentar esta peli. Recuerdo que en ese tiempo la Casa de la Cultura no era el auditorio que es hoy en día, era como una mole en obra gris, con problemas de sonido, y bueno, era asquerosa. Se valora pues que por lo menos era un espacio con techo. Y bueno, la, logré que el alcalde John Freddy Pimentel me colaborara, me ayudara, me brindara la mano para esta parte que era poder exhibir la peli. Eh, la película contó también con el apoyo del estudio musical de Frankfurt, unos talentos con Juan Manuel Londoño, talentos en la música, y ellos crearon la banda sonora de esta película, talento 100% del municipio, eh, para no tener que usar música bajada de internet, sino música original de gente demasiado talentosa que ellos eran, digamos, productores musicales, son productores musicales, y se metieron en el cuento de decir, ok, vamos a crear una banda sonora para una peli. Digamos que ellos tuvieron el lujo de tener la película en su poder para musicalizarla y verla antes que todo el mundo. Y luego, bueno, creamos la película, y logramos una presentación que, conociendo como suele ser la logística en todos los eventos en Jamundí, que dicen, no, empieza a las 7 de la noche y va iniciando a las 7:40, porque cuando tú llegas a las 7 están apenas conectando el video beam, están conectando el sonido. En aquel momento yo fui muy, muy estricto, y tuve que pelearme con el secretario en ese momento y enojarme para que me tuvieran el espacio libre desde las 5 de la tarde, solicitar y joder para que me llevaran las sillas que me habían prestado, pues que la alcaldía, también de la mano de la gestora social Marisol Espinosa, que me ayudó muchísimo, dándome todo lo que yo necesitaba, o sea, el video beam, el apoyo logístico de personas que me ayudaran a organizar todas esas cosas, pues. En la Casa de la Cultura habían 100 sillas Rimax, y ella me consiguió 500 más. Entonces llenamos la Casa de la Cultura de sillas. El sonido, me pusieron pues un sonido brutal que usaban para los eventos de la alcaldía. Y bueno, a las 7 de la noche ya estaba todo conectado. Yo llevé la peli en una memoria USB, la descargamos a un computador, y yo tenía miedo que de pronto el computador no fuera a reproducirla bien, pero bueno, hicimos un backing con varios de los pósters que mi amigo Juan Carlos Micolta de Impronta me había regalado, así impresos pues en pendones gigantes, y hicimos un backing, y todas las personas, las chicas que participaron en la peli, con los actores y la gente que hizo parte del proyecto, pues cada uno con su camiseta de Rogelio, y todos fuimos allá y nos tomamos fotos, hicimos un evento muy bacano, digamos como una alfombra roja, entre comillas, en Jamundí, y logramos algo espectacular, que fue una taquilla. Nosotros para esa peli cobramos 2.000 pesos la entrada. Yo me acuerdo que a las 5 de la tarde, cuando estábamos conectando los equipos, acomodando las sillas,
llegaban personas a decirme, oye, ¿puedo comprar la boleta desde ya? Y yo les decía, no viejo, no hay boleta, aquí es usted llegue y entre y páguela en la entrada, porque después uno a hacer boletas, pues enreda. Entonces, pues estas personas como que sorprendidas, como así que no hay boleta. Y, y sucedió algo espectacular para mí, fue que pues que yo no lo pude ver, pero me lo contaron y tomaron fotos y todo, pero yo estaba dentro de la Casa de la Cultura en ese momento, pero yo puse a varias personas en la taquilla recibiendo las 2.000 pesos de cada uno, el que llegara, y se armó una fila que iba hasta la esquina y daba la vuelta, hasta la esquina de la Casa de la Cultura y daba la vuelta. Y, y era porque pues cada persona que entraba pues pagaba y era una fila de mucha gente que fue a ver la peli. Algo que yo tenía miedo, yo tenía tanto miedo que hasta le pedí al alcalde que, que creara un comunicado en el que le sugiriera o le solicitara a los contratistas de la alcaldía que fueran a ver la peli. O sea, como quien dice, alcalde, yo tengo miedo que eso no se llene, entonces por favor colabóreme pidiéndole a la gente de la alcaldía que vayan a ver la peli, como para que, pues como para difundir más esa idea. Y así mismo fue mucha gente de la alcaldía, pero más allá de eso, fue mucha la gente que creyó en ese proyecto y que fue e hizo la fila hasta que llegó el alcalde, que alguien le informó, le dijo, oiga, esto está lleno. Y el alcalde llegó y sacó 2 billetes de 50 y dijo, ok, pago la entrada mía, la gente que viene conmigo, y de esta fila hasta por allá, lo que sume los 100.000 pesos. Entonces, pues digamos que ahí sí la fila avanzó y mucha gente entró. Yo pude ver, y hay testigos y gente que estuvo ahí, que en ese estreno de Rogelio, eh, las 600 sillas que habían puestas se llenaron y muchas personas se sentaron en el piso, muchas personas se sentaron en un murito que había y digamos que se perdió la legitimidad del espacio de cine, ya se volvió, fue como un hacinamiento de mucha gente, que por eso yo siempre digo que más de 600 personas fueron a ver Rogelio la película en su estreno. Incluso cerraron la puerta cuando empezó la peli, digamos que a los 5 minutos de empezada se cerró la puerta y la gente tocaba la puerta porque llegaban tarde. Entonces, pues era incómodo, incluso pedir, hubo que abrir una ventana y decirles, oiga, ya empezó la peli, ya no se puede abrir, ya no se puede dejar entrar y dejen de golpear la puerta porque pues se escuchaba el ruido y no permitía que la gente disfrutara bien la experiencia así de ver una peli, ¿no? Entonces, eso fue impresionante. Yo me acuerdo que cuando se acabó la película, pues hicimos un conversatorio, hablamos, dimos discursos, por ahí en YouTube está el discurso de aquella noche. Eh, y yo me fui y llevamos una cartuchera, yo me fui para el estudio, para esa casa que había alquilado, y saqué una mano de billetes, un montón de billetes, y pude contar 1.800.000 pesos de taquilla que hizo Rogelio. O sea, estamos hablando de algo estúpido, absurdo para el cine colombiano. Mm, las películas generan mucho más, las películas gastan mucho más. Pero lograr una película en un municipio como Jamundí, hacer una sola función para el público y lograr una taquilla de 1.800.000 es, me parece espectacular. Yo no puedo decir nada más que si la vida me permite volver a generar un espacio como esos en Jamundí, un pueblo que conozco y donde este tipo de logísticas es un ejercicio que disfruto al máximo, lo volveré a hacer. Pero sinceramente, mi, antes de las personas criticar o juzgar el cine que se ha hecho en Jamundí o decir esto es cine y esto es no, o esto no es cine, o antes de decir la película de fulano es más que esta película, que Rogelio es una mierda porque no hubo un guión, una cosa así es, de proceso de años, como he tenido otras que sí lo han sido. Yo digo simplemente
háganse una peli con todas las dificultades que hay para hacer una película en un municipio como Jamundí, eh, y logren logren ese hype, logren que la gente vaya a su premier y que se les llene esa mierda, y logren que después la gente la esté buscando en internet desesperada porque les dio pereza y no fueron esa noche, y todo el mundo llegó a sus casas a decirles, oye, una chimba la película. La película se disfrutó mucho, hubo muy buenos comentarios. Lamentablemente no hubo espacios para volver a generar otro momento como ese por temas logísticos y temas de presupuestos. Eh, Hasta el 2017, donde la subimos a YouTube, y la película en unos 4 años logró aproximadamente 13.000 vistas, sin pagarle campañas ni nada, simplemente de una forma orgánica, simplemente compartiéndose en su fanpage en Facebook, que los invito a seguirla y a valorar el cine y la historia del cine jamundeño que nosotros simplemente hemos, sin querer queriendo, tratado de escribirla, desde Culpable Films y con Rogelio la película. Nosotros seguimos trabajando aquí desde Bogotá, haciendo películas, haciendo documentales. Tenemos nuestro cortometraje que hicimos este año, que como les decía se titula Aporía, es una historia interesante, que también tenemos por ahí el tráiler y otro podcast donde hablo de esta peli, de este corto que está buscando su espacio para ser estrenado en algún festival interesante. De la misma forma, hace poco terminamos un documental grabado entre Jamundí y Cali, que fue con un gran amigo, Oscar Eduardo Reyes, quien fuera el señor tecnología, el pionero de la información tecnológica en Cali, sobre todo en la emisora, en emisoras como la X, como Radio Internacional, que es una emisora que ya no existe, pero en su tiempo era muy, muy chévere, sobre todo por la música que ponían, y en el canal de la 14, que es otro que ya no existe, pero bueno, el señor tecnología dio mucha cátedra, dio mucha información en los tiempos donde todavía no existía tanto espacio educativo en YouTube. Entonces él ha tenido una vida de altos y bajos, y en ese proceso nosotros ahora en su tiempo donde él, digamos, está, digamos, recogiendo sus pasos, pudimos acompañarlo en un discurso muy interesante donde pudo hablar de, su, de sus últimos días, eh, sufriendo un cáncer de piel, y filosofamos un poco sobre la vida y la muerte desde su perspectiva y la perspectiva que todos podemos de pronto apreciar y juzgar. Entonces ahí creamos un documental que se titula Oscar. Ese documental próximamente se estrenará en el Festival de Cine, en el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva, este mes, lo más probable, en la quinceava edición de ese festival. Es un festival que me encanta, donde también estuvimos estrenando nuestro cortometraje Ada, que también está aquí en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, esto es un poco lo que ha sido Culpable Films, lo que ha sido hacer cine en Jamundí, ser cineasta jamundeño, eh, partiendo del recuerdo de lo que fue este pequeño festival Cine Fan Cine, que nos permitió estar allá y compartir algunas ideas, algunos aportes con personas muy interesantes, a quienes les agradezco su interés en nuestra película Rogelio. Y bueno, como por temas de invierno muchas personas no pudieron ir a verla, los invito también aquí en el canal de YouTube, donde está Rogelio la película, para que se la vean en 4K, bien chévere, bien bacana, totalmente gratis. Es una peli que después de 7 años pudo participar en su primer festival internacional, que fue en el Lift Off Global Network
de, eso es de Inglaterra. Es una plataforma digital que permite que tú subas tu corto y ellos allí te la ponen a competir con otros. Y bueno, en este caso hicimos parte como de la convocatoria de largometrajes del mes de octubre. Y bueno, eso ha sido un poco Rogelio la película o Rogelio Movie en, en sus últimos 7 años, siendo parte del proceso cinematográfico en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. No siendo más, me despido, doy gracias por este espacio nuevamente y seguiremos hablando del cine culpable y del cine de otros amigos. Un abrazo para todos y sigamos haciendo cine colombiano. Apoyemos el cine colombiano. Hasta la vista.